Bueno, vamos a poner un poco serio, un tema que es serio, pero es innovador también, con esto que ya que hablamos de las innovaciones, porque nos vino a visitar Sebastián García, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, del INIDEP, del reconocido y zozobrado INIDEP, que hasta diciembre no se sabía, y bueno, en enero, en febrero también, qué es lo que iba a pasar, y siempre nosotros destacamos esto, que ya lo vivimos en su momento, sobre todo en Mar del Plata, pero lo vivió el sector de la pesca, allí por la década del 90, donde la pesca olímpica, y antes también, ¿no?, hacía que, al no haber control, bueno, nosotros pesquemos, después vemos qué pasa. Hasta que los argentinos nos dimos cuenta de decir, che, hay que estudiar las especies. Si nosotros pescamos los juveniles, no hay posibilidad de reproducción. Si seguimos pescando, no sé, anchoita, pero no sabemos en qué estado está el recurso, si está sano, si va a seguir, porque todos los recursos naturales, no solo las especies de pescado, sino de peces, ¿sí?, son agotables. No hay recursos inagotables. De hecho, el agua es un recurso finito, podemos decir. Claro. Y bueno, sucede con las especies que tenemos en el mar argentino. Y bueno, y Sebastián que forma parte del programa de pesquería costera, sería, ¿no? Del programa costero. ¿Qué tal? Del programa costero. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Gracias por venir a visitarnos. Bueno, buen día a toda tu audiencia. Bueno, buen día a ustedes. Gracias por invitarme. Y sí, un poco como vos contabas, todas las especies, ninguna es infinita y todos tienen su nivel óptimo de rendimiento que se puede extraer sin perjuicio de la sostenibilidad en el tiempo, digamos. Para eso están las medidas de manejo que se establecen a partir de los investigadores entre el INIDEP, el Consejo Federal Pesquero, la Secretaría de Pesca, para intentar de que sean explotables dentro de un nivel máximo de sostenibilidad, digamos. Ese es el objetivo principal que tiene el instituto, ¿sí? Entre otros múltiples objetivos. ¿Cuántos años tenés, Sebastián? Tengo 44, Ajá. Soy nacido en Dolores y me vine a estudiar aquí a la Universidad de Mar del Plata, universidad gratuita. Hice la hermosa carrera de biología, de ciencias biológicas, con orientación en marina. Y desde allí, en el 2007 que me recibí, entré en el instituto. ¿Y ya te quedaste en el Mar del Plata o alternás? Sí, en realidad me gusta mucho Mar del Plata. Al ser nacido en Dolores tuve la posibilidad de conocerla de más joven y siempre me pareció una ciudad hermosa, con un potencial muy grande para este tipo de actividades dentro de la ciencia, en lo que es la parte marina, ¿no? Así que contento de estar acá y poder aportar desde lo que hacemos nosotros a la gestión de recursos, o por lo menos a las recomendaciones de las buenas prácticas que tiene que tener una pesquería. Qué disyuntiva que tiene el dolorense, ¿no? Porque, ¿qué hace? ¿Arranca para Mar del Plata o arranca para Buenos Aires? Está a mitad de camino. Depende de la elección si salís para la izquierda o para la derecha. La verdad es que sí. De hecho, cuando en mi época, cuando nos recibíamos del secundario, del bachiller, después las opciones eran Mar del Plata, Buenos Aires o La Plata, digamos, y desde ahí se concentra toda la migración de los estudiantes, digamos. Ahora, gracias a Dios, en Dolores hay una universidad, así que existen otras posibilidades que nosotros en su momento no las tuvimos. Así que ahora algunas cosas cambiaron en el pueblo. Y todas estas cuestiones, estas posibilidades que, bueno, tuviste vos de estudiar aquí en la Universidad Nacional, te han llevado en la carrera y en tu lugar en el INIDEP a profundizar sobre algo que habla el mundo y que el mundo está desarrollando a paso firme en muchas cosas recreativas y en otras no tantas, como es la inteligencia artificial. Exactamente. Sí, nosotros vimos que si bien está en auge en los medios, probablemente en este año, en el año pasado, ya veníamos mirando de reojo cómo crecía y cómo se aceptaba en la comunidad científica las aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito de la ciencia o de la investigación. Uh-huh. Así que vimos un potencial muy grande y por eso es que decidimos el año pasado ya, a través de la Asociación de Profesionales del INIDEP, que es la que de alguna manera se encarga de la capacitación un poquito más específica de lo que es los investigadores del INIDEP. Si bien en el INIDEP hay un plan institucional de capacitación,
Entendemos que allí trabajan personas que tienen distintos grados de estudios y que requieren distintos tipos de cursos. Por ahí es más complicado encontrar lo último de lo último para dar cursos aplicados a los investigadores. Entonces, con la Asociación de Profesionales del INIEP, que es la API, decidimos introducir a nuestros investigadores para darles herramientas en lo que es un primer curso de inteligencia artificial que fue brindado por la gente muy especializada de Gustavo Mellino, Diego Comas, de la Facultad de Ingeniería. Y allí nos dieron las primeras herramientas para que nosotros podamos ver cuáles son las herramientas disponibles y conocer las herramientas para empezar a estudiarlas, investigarlas, desarrollar una línea de investigación basado en inteligencia artificial. Es un proceso que lleva varios años, es un plan de capacitación a largo plazo. Nosotros dimos el primer paso el año pasado y el año que viene vendría un segundo curso con la posibilidad de avanzar más en algunas cuestiones más prácticas, ¿sí? No tan teórico, sino irnos más a la práctica y empezar a dar los primeros pasos en esto que es una maravillosa herramienta, pero que está dando sus primeros pasos. Hay algunas cuestiones que todavía tenemos que seguir estudiando. Te digo alguna, por ejemplo, que tiene que ver con la privacidad de los datos. Vos sabés que en el INEP trabajamos con información sensible desde el punto de vista económico, sí. Rendimientos de pesquerías y demás. Las bases de datos tienen los nombres de los barcos y demás. Entonces hay cuestiones respecto de la privacidad, de la información y de los datos que todavía no lo tenemos bien manejado. Y al haber una política de datos muy estricta en cuanto a la confidencialidad, es difícil. Entonces hay que... Sí, un aspecto legal también se entiende. Exactamente. Por ejemplo, estos modelos de inteligencia artificial tienen capacidades astronómicas de resolver cálculos muy complejos, ¿no? Y recordemos que el INIDEP trabaja con múltiples plataformas de información. Tenemos observadores a bordo, tenemos campañas, tenemos los partes de pesca, tenemos un montón de información tanto del agua como de las pesquerías, como de la biología de los peces mismos. Entonces, reunir toda esa cantidad inimaginable de información que tenemos y que tenemos desde 1930, por lo menos, en algunas pesquerías, requiere de una capacidad de procesamiento de la información que es muy, muy compleja. Hasta ahora la gente, un poco el enfoque era cada uno estudiaba diversos aspectos de una pesquería y después en la charla con los colegas discutimos las cuestiones más complejas. Pero ahora con un programa como este, que es capaz de realizar millones, de estimar millones de parámetros con un solo clic, tenemos otras ventajas y otras... ¿Cuánta veracidad puede tener? Porque entiendo que al ser un sistema creado por el hombre, porque la inteligencia artificial, si bien es artificial, está creada por seres humanos, sí. Tiene su margen de error también. Tal cual. Quizá me voy a salir de lo que es el ChatGPT, ¿sí? Porque ese es un tipo de inteligencia artificial, ¿sí? En los modelos que vimos nosotros, vos entrenás un sistema, un programa, lo entrenás, por ejemplo, para que identifique un gato de un pajarito. Sabemos que funciona porque identifica a todos los pajaritos con un 100% de exactitud. O sea, sabemos que funciona. Lo que no sabemos muy bien es la cantidad, o no tenemos la capacidad de interpretar la cantidad de cuentas que hay. Porque yo le digo a mi modelito, cuando hablo de modelito, hablo de un modelito matemático que es una serie de cuentitas que representan una realidad biológica. Por ejemplo, el tamaño de una persona en función del peso, eso es un modelito muy sencillo. Pero hablar de dinámica de poblaciones, de contemplar cuánto crecen por año, cuántos huevos pone una hembra, cuántos huevos pone una hembra grande y cuántos huevos pone una hembra chiquita, de esos huevos cuántos sobreviven, cuánta biomasa va a haber a 5, 10, 15 años, esos son los datos con los que trabajamos nosotros. O sea, eso hasta ahora se hacía de manera no manual, pero bueno, son los datos que van recolectando en cada una de las campañas. Y se sigue haciendo por unos años más, y en el mundo también se sigue haciendo de esta manera. A partir de la inteligencia artificial lo que tenemos es la posibilidad potencialmente de procesar un montón inimaginable de información.
¿A dónde nos va a llevar eso? Todavía no lo sabemos, pero en realidad aplicado de una buena manera podemos tener un montón más de exactitud en las recomendaciones biológicas que hace el INIDEP. Como algo potencial, ¿no? O sea, ¿eso no va en detrimento de las campañas? Es decir, bueno, se van a realizar menos campañas. No. De hecho, las campañas va a ser el insumo número 1 que tendría un modelo de inteligencia artificial aplicado a pesquerías, ¿sí? Esto, la idea es saber cuánto hay. Nosotros nos dedicamos básicamente, y en el lenguaje liso y llano, nos dedicamos a contar peces, básicamente. Imagínate que contar árboles tiene un error de casi el 50%, y son cosas grandes que las podemos ver y que no se mueven. Imagínate el margen de incertidumbre que tenemos con peces que se mueven, que son chiquititos y que no los vemos. Entonces la idea, a lo que aspiramos y a lo que trabajamos y lo que intentamos hacer, es achicar la incertidumbre en lo que nosotros decimos. Cuando hablamos con la autoridad de aplicación y le tenemos que decir la captura biológicamente aceptable, que eso lo hacemos una vez al año para las distintas especies que comercialmente son importantes, trabajamos con un rango de incertidumbre muy grande, producto de la variedad de información y de las cuestiones de los modelos que usamos y de la información que tenemos. Así que la inteligencia artificial creemos que es una herramienta que nos ayudaría a reducir esa incertidumbre en las recomendaciones que hacemos, y con esto la sostenibilidad de recursos estaría un poquito más garantizada. Dicho de otro modo, se achica el margen de error. Exacto. Nosotros tenemos más campañas, y cuando tenemos más campañas lo que hacemos es achicar margen de error siempre. Cuando tenemos menos campañas en el INIDEP, damos recomendaciones que son con un margen de error un poco más grande, producto de que no tenemos el dato fehaciente, ¿sí? Entonces trabajamos con un montón de información, para tratar de achicar la incertidumbre, ¿sí? ¿En qué campañas has participado, Sebastián? Estamos hablando con Sebastián García, quien es investigador del INIDEP y es integrante del programa costero del Instituto. Nos está contando sobre inteligencia artificial, pero sobre el recurso que es en definitiva lo que nos moviliza, ¿no? Mirá, el INIDEP está todo encasillado en distintos programas que tiene que ver un poco con la importancia del recurso, en la importancia comercial o importancia biológica, como el caso de Anchoita, ¿sí? Hay un grupo que trabaja solo en las primeras millas, que es el grupo costero, hasta 50 metros de profundidad. Después tenés el programa austral, el programa merluza, el programa langostino, el programa calamar, el programa biomatemática, el programa de economía, el programa de genética, el de hidroacústica, el de microbiología. Son todos distintos programas que trabajan al unísono en cuanto a que después se junta de alguna manera toda la información. Sí, en una misma campaña se pueden hacer varias cosas también. En una campaña, como a mí vos me preguntabas cuál me tocó, y me tocó costeras por lo general porque yo trabajo en costeros, pero eventualmente he embarcado en una de 27 días de merluza, o alguna artesanal de un día con los trackers en la bahía de San Borombón. Se mueve el tracker ese, ¿no? Sí, la verdad que se mueve. Para mí se mueven todos, incluso los grandes, los primeros días por lo general la paso bastante mal. Yo a veces lo veo, el Willy es uno y el otro tracker el Bernie. Y el Bernie. Los ves y son no es para cualquiera. Sí, me han tenido que bajar también del Bernie. También, sí, me han tenido que bajar después de un día entero. Debe ser terrible porque te castiga de una manera. No, sí, eso depende de cada uno, ¿viste? En el instituto tenemos algunos que no se marean y otros que sí, como yo, y bueno. Pero ¿qué se le va a hacer? Después del tercer, cuarto día ya uno se siente mejor y ya puede dar lo mejor de sí, ¿no? Pero me imagino tratando de medir los peces ya pescados, ¿no? Con el movimiento del agua. No, es bastante difícil. Igual nuestros barcos están preparados, tienen mucha tecnología en cuanto a la parte de muestreo, tenemos cintas automáticas, balanzas, tenemos todo lo que necesitamos como para laburar bien. Y en una campaña clásica se muestrea desde todos los peces que salen. De todos los peces se saca el tamaño, el peso, en algunos casos se abren para saber si son hembras o machos, cuántos huevos tiene la hembra, se sacan pedacitos de músculo para obtener patrones genéticos, se saca una piedrita que está en la cabeza que se llama otolito, y con eso podemos... Otolito igual que tenemos los seres humanos. Exacto, los peces tienen, y al igual que los árboles, se puede hacer un corte en esa piedrita que se llama otolito y se ven anillos. En función de la cantidad de anillos sabemos la cantidad de años que tiene un pez, y así podemos evaluar las distintas cohortes, o sea, las distintas generaciones.
para mí no es lo mismo que haya un 100% de juveniles o que haya algunos juveniles y algunos adultos. Son distintas cosas, y esto lo sabemos también en parte por las medidas de tamaño y por la edad que tienen los ejemplares, ¿sí? Sabemos cuánto crecen por año, sabemos en un lance de pesca, por ejemplo, salen muchos de una sola cohorte, entonces sabemos que hace un par de años atrás, cuando nació esa cohorte, las condiciones eran buenas y podemos ver cómo estaba la salinidad de la temperatura. A su vez, en cada lance de pesca nosotros tiramos un aparato que se llama CTD, Ajá. y que mide la salinidad y la temperatura en tiempo real, desde la superficie hasta el fondo. Entonces tenemos un perfil de toda la columna de agua. Además, cambió mucho con este tema que hablan del cambio climático, valga la redundancia, el tema de la salinidad, o afectó a este sector. digamos que el cambio climático afecta diferente a los distintos recursos en función si están más en profundidad o más cerca de la costa. El cambio climático en lo que es profundidad no se siente tanto, porque las variaciones a 1000 metros de profundidad o a 800 metros, las variaciones tanto de temperatura como salinidad son menores. En la costa, sí, y especialmente donde trabajo yo en los recursos costeros, sí se nota tanto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la corvina, el éxito reproductivo de la corvina, depende de la bajada de Río de la Plata, o sea, qué tan turbia está el agua, entonces depende de esos patrones de turbulencia del Río de la Plata, sabemos cuál va a ser o si va a tener menos éxito el periodo reproductivo o no. Y eso, como sabemos, está íntimamente ligada a las lluvias de Brasil, a las lluvias de Paraguay, del sur, y eso a su vez está en función del Niño, del cambio climático, o sea, hay variaciones que son importantes desde lo climático, que pueden ser atribuidas al cambio climático, o al aumento, por ejemplo, el aumento de la cantidad de años niños que tenemos. Ajá. Eso tiene un efecto sobre el caudal del Río de la Plata, y el caudal del Río de la Plata tiene un efecto sobre la reproducción de la corvina, por ejemplo. Entonces está todo íntimamente ligado. Además, si hubiera un periodo de cambio climático, por ejemplo, que suba el nivel del agua en la zona costera de la bahía San Borombón, eso afectaría, por ejemplo, el principal alimento que tiene la corvina rubia, ¿sí? Entonces, la relación entre las pesquerías costeras y el cambio climático es muy estrecha, ¿sí? En el INIEP hay un grupo especializado en cambio climático y su relación con las pesquerías, que ha hecho algún par de informes técnicos o papers que son específicos de este tema. Así que sí, esperamos que haya una relación importante entre el cambio climático y las pesquerías, que bueno, que hay que estudiar, que en ciencia todas estas cosas hay que estudiarlas, lleva mucho tiempo, y bueno, y nada es absoluto. Todavía no sabemos cuál va a ser el efecto total, pero sabemos que hay una relación entre, por ejemplo, el caudal o la turbidez del Río de la Plata y la corvina rubia, por ejemplo. ¿Sí? Hoy en día, hoy 14 de octubre, ¿en qué están trabajando? ¿Sobre qué están trabajando? En esta época del año es cuando se entregan las recomendaciones a la Comisión Técnica Mixta de Río de la Plata. Ajá. Una vez al año, el programa costero entrega las recomendaciones de pesca biológicamente aceptable, que no es una CTP, una captura total permisible. La CBA es la recomendación biológica y la captura total permisible es una instancia administrativa posterior, donde se define en función del asesoramiento del INIEP y de otras variables económicas, sociales, y se establece cuál va a ser la captura. Ajá. En este año nosotros estamos preparando la recomendación para corvina, que se va a hacer el 18 de noviembre, que se hace en Buenos Aires o en Montevideo, donde nos juntamos con los colegas uruguayos. Ajá. Estas reuniones son para pescadilla, para corvina, para lenguados, para besugo y para pez palo. Esas son las especies que tienen recomendaciones de manejo en el marco de la Comisión Técnica Mixta y su Frente Marítimo. Que van a tener una ventaja, si se quiere, que va a estar el licenciado Basigalupo, porque ya es parte de la Comisión Técnica Mixta también. Exactamente. Él, como para mí es una ventaja, porque nada, el titular del instituto que pueda participar in situ y explicar lo que hace la gente que él tiene a cargo, me parece que está muy bueno. Exactamente. Te aclaro que en realidad las autoridades participan de esta instancia posterior. Ajá, las primeras son los grupos de trabajo técnicos. Bien. Nosotros nos juntamos con los colegas uruguayos
mostramos los modelos, o sea, las cuentas de los peces que sacamos, ellos presentan su información, nos juntamos, debatimos en un marco científico, debatimos acerca de cuál es el mejor número para que la especie se sostenga, y entre los dos, en consenso con los colegas uruguayos, presentamos nuestra recomendación biológica a la autoridad. Y la autoridad, después con Basigalupo y los uruguayos y las delegaciones que son un poco más grandes, en realidad, toman la determinación en función, por lo general se hace en función de las recomendaciones biológicas, ¿sí? Por lo general es la fuente más importante en cuanto a información y a datos, ¿sí? Nosotros hacemos un muestreo sistemático, todos los años corremos un modelo de evaluación y todos los años damos las recomendaciones. Desde la mejor información disponible, ¿sí? Con el margen de incertidumbre grande con el que yo te mencioné al principio, que trabajamos en este tipo de ciencias. El investigador argentino, sé que es consultado muchas veces, incluso el material que tiene, lo he charlado con las chicas de la biblioteca del INIDEP, es como muy valorado desde afuera y a veces no tanto desde adentro, sobre todo en estas cuestiones que a veces tienen que ver con la retribución económica, con sueldos, no sé si no es que no son acordes, pero bueno, tendrían que tener un lugarcito como de mayor reconocimiento, ¿no? Por parte de todos, en definitiva, de todo el sector. Sí. Yo creo que en realidad quisiera decir que la actividad pesquera es una actividad que produce para el país, es muy importante, genera divisas y los investigadores que sostienen digamos de alguna manera a través de sus investigaciones esta sostenibilidad de los recursos deberían ser bien remunerados. Sin embargo, también tengo la opinión de que con ese pretexto podría venir alguien que trabaja en petróleo y decirnos, bueno, nosotros tenemos que ganar 100.000 veces más que ustedes por lo que producimos, o un sojero, y me parece que no va por ahí. No me parece que la importancia económica de lo que vos trabajás es la que tiene que marcar que tengas un sueldo digno o no, ¿sí? Porque no podríamos competir contra la gente que estudia la soja del INTA, por ejemplo. Sí me parece que todos los investigadores que trabajan y se esmeran por hacer que nuestro país produzca más deberían ser bien remunerados, ¿viste? Pero en realidad, como cualquier trabajo, no creo que el investigador deba ser más que los demás en ese sentido. ¿Sí? Todos tendremos que cobrar bien por hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? Así que me parece como que mi postura está media ahí. En realidad creo que todos deberíamos cobrar bien, no solamente los investigadores. Bueno, están más tranquilos desde aquellos primeros meses del año, donde hasta en un momento se había pensado hasta casi en un cierre del instituto, pero bueno, con todo lo que has contado, se evidencia que un país con un complejo exportador que está entre el 6º y 7º lugar con la pesca, con 5 provincias con litoral marítimo, no puede estar sin un instituto de investigación. Exactamente. No, en cuanto a el INIDEP es el único en el país que está capacitado para determinar el rendimiento máximo sostenible de una especie. Si no estuviera el INIDEP, se pescaría a ciegas y el colapso de las pesquerías sería inevitable, porque la pesca se rige mucho por la tragedia de los comunes, por decirlo de alguna manera. O lo pesco yo, o viene otro y me lo pesca. Entonces, eso es así en el mundo, ¿no? No es que los pescadores argentinos o italianos sean de una manera. Es un poco el sistema de extractivo está determinado de esta manera. Entonces, me parece que bueno, que los peligros son diversos en función de lo que sucede. Cada pesquería y cada país es un mundo, ¿sí? Es todo distinto, incluso dentro de Argentina, que hay pesquerías que por ahí están más cerca de su máximo y hay pesquerías subexplotadas, como lo que decías vos, el caso de la anchoita, por ejemplo, un recurso de 5 millones de toneladas que se pesca muy por debajo de la recomendación biológica. La pescadilla, hay varias, sobre todo en la zona del Río de la Plata, ¿no? En la zona común hay varias que son subexplotadas. Y ¿no? Por ejemplo, la pescadilla común, la que se pesca de caña sobre la costa, la recomendación biológica para esa especie estaba en 13.000 toneladas, 15.000 toneladas, si mal no recuerdo, y se pescan 5.000, 6.000 en los últimos años. Entonces, medio como esa especie, por ejemplo, se podría pescar más. Y sin embargo hay otras que por ahí, qué sé yo, la merluza de cola, en el marco del programa Australes,
que está más venida abajo, digamos, no colapsada, sino porque es difícil hablar de colapso de una pesquería. Sí, ¿no? sí. Para decirle a la gente, las pesquerías no se agotan ni se extinguen. ¿Sí? Llega un momento de que hay tan poca cantidad de que sale... Pero sí puede pasar, siempre hablando de esto que decíamos al principio, que es un recurso finito. Exacto, pero no extinguible en el sentido de que hay un momento que hay tan poco de una especie, porque se pesca mucho, hay tan poco que no es rentable ir a pescarla. Vos no vas a sacar el barco con 8 personas, con un gasto de combustible y costos altísimos, a pescar 2 anchoitas. Sí. Directamente no sacás el barco. Entonces, por eso que la extinción, no se habla de extinción en pesquería, ¿sí? Se habla de colapso desde el punto de vista más económico o biológico. Pero extinción o que desaparezca una especie es muy difícil. Y eso se puede atribuir a otras cuestiones. Cambio climático, por ejemplo, sí. Que mencionaba Carla hace un momento. Exacto, sí. Sebastián, gracias por la visita, por acercarte hasta acá. La verdad, un gusto. Vamos a seguir con esto de... no solo del programa costero, sino de la inteligencia artificial, porque es para dónde va el mundo. Hoy desde otro lugar hablábamos de que no, con respecto a la acuicultura, que superó, de acuerdo al informe Sofía, superó a la pesca salvaje. Sí. No podemos tapar el sol con las manos, y en esto de la inteligencia artificial es lo mismo, no podemos decir, no, bueno, pero esto no es así porque lo hace una máquina. No, me parece que hay que prestar atención y hacer que sea colaborativa, ¿no? Exactamente. Siempre en un marco de seriedad en cuanto a los tiempos que lleva una investigación y el desarrollo de una línea de investigación. Estamos hablando de varios años, si querés hacerlo bien, y así es como se hacen las cosas en el INIDEP. Veremos el nacimiento de estas líneas de investigación, lo estamos viendo ahora, y yo creo que en un par de años ya podremos estar hablando de los primeros éxitos a partir de aplicar este tipo de metodología. Así que bueno, ahí estaremos para lo que haga falta, para colaborar dentro de la institución y a través de la asociación de profesionales también, como para seguir ayudando a que nuestros colegas y tengamos mejores investigadores y hacer mejor ciencia dentro del INIDEP para mejores recomendaciones. ¿Cuánta gente aproximadamente está trabajando en este tipo de investigaciones? En general, ¿cuánto personal hay? En el INIDEP somos cerca de 500 en total. Dentro de ahí tenés personal embarcado, administrativos, tenés investigadores. Dentro de los investigadores tenés matemáticos, oceanógrafos, físicos, químicos, biólogos. Un bagaje importante de personal, de gente. Así que hay algunos programas que ya están aplicando algunas metodologías de inteligencia artificial, machine learning, árboles de decisiones y algunas cuestiones que ya las vienen aplicando por fuera y como autodidactas, ¿sí? Claro. Pero potencialmente yo creo que podrían aplicarlo como 200, 300 personas tranquilamente. Es un montón. Pero dependiendo, viste, de la complejidad de lo que hagamos, y es muy diverso el universo. De la rama del área, ¿no? El universo de la inteligencia artificial, hay de clasificación, de regresión, inteligencia generativa, no generativa, o sea, hay un montón de líneas que pueden abarcar a distintas líneas de investigación dentro del INIDEP. Yo trabajo en un modelito matemático y hay una línea de inteligencia artificial que me ayuda a resolver ese tipo de programas. Hay otros que podrían pasar una cámara por la cinta donde pasan los peces e identificar las especies automáticamente, por ejemplo. Y eso sería casi el más sencillo de los modelitos de inteligencia artificial. Así que potencialmente son muchas herramientas que están disponibles y las que tenemos que investigar. Tenemos que ver la privacidad de la información también. Hay algunas cuestiones que hay que limar a algunas cuestiones previas y después sí lanzarnos con todo el potencial. Eso es lo que intentamos hacer los investigadores del INIDEP. Doy fe de que mis compañeros se capacitan continuamente y son muy buenos en lo que hacen. Vos me preguntabas hoy la visión que tienen sobre nosotros, y yo creo que es muy buena. Estamos apenitas un escalón por debajo de Chile, que en realidad es lo mejorcito que tenemos en toda la región de Sudamérica, pero bueno, estamos creciendo mucho, los grupos de trabajo son muy interesantes, y la verdad que hacemos mucho
todo con mucha dedicación. Entendemos cuál es la realidad económica del país y tratamos de dar lo mejor para que las cosas mejoren y para que esta actividad extractiva se desarrolle sustentable, ¿sí? De forma sustentable. Nosotros no tenemos la etiqueta de defensores de la ecología, ni mucho menos, sino que somos racionales en cuanto a que las especies sabemos que andan mejor cuando tienen un determinado grado de explotación. Aunque sea contraintuitivo, sabemos que una especie funciona si se captura una pequeña fracción, una especie o una población de determinada especie mejora a partir de un mínimo extracción. ¿Sí? Sabemos que le hace bien a la especie que se estimula el crecimiento, la reproducción a partir de niveles de extracción mínimos. ¿Sí? O sea, trabajamos para que el recurso sea sustentable, básicamente. ¿Sí? Gracias nuevamente, Sebastián, y felicitaciones por el trabajo tuyo y el de los investigadores del INIDEP, que en su mayoría creo que todos tienen una excelente predisposición también con nosotros, porque bueno, hemos hecho algunas cosas hasta a bordo, sí. ¿Con quién? No me acuerdo con quién hablamos al aire, en plena marea. En plena campaña. En plena campaña, sí, y nada, y tuvo. Sí, no fue con Claudio Comburati, no me acuerdo. No recuerdo el nombre. No me acuerdo con quién, pero nada, además le hicimos hasta poner ahí el dispositivo en el ojo de buey, nos iba mostrando cómo iba. Bueno, esas cosas las valoramos porque es parte del laburo que hacen ustedes y para lo cual se han formado. Nosotros nos brindamos a la comunidad porque somos parte de la comunidad, los impuestos los paga la sociedad, así que nosotros tenemos las puertas abiertas para la gente que se quiera acercar al INIDEP. En breve se inician las jornadas de puertas abiertas, donde las distintas comunidades educativas de primario o secundario van y nos visitan. Son miles de pibes que pasan por el INIDEP y donde intentamos enseñarles las primeras cosas que sepan de lo que potencialmente tenemos en nuestro mar, que es mucho, ¿sí? Y capaz que alguno de ellos después pasa por la Universidad Nacional para, como hiciste vos en su momento. Es nuestro máximo deseo, ¿sí? Y que siga habiendo Universidad Nacional, por supuesto. Muchas gracias, Sebastián. A vos. Sebastián García, miembro investigador del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero del INIDEP, hablándonos sobre pesquerías y sobre cómo aplican la inteligencia artificial en el instituto.